Bueno, vamos a ver en esta clase y en la siguiente el tema de integrales curvilíneas o integrales a lo largo de curvas. Vamos a ver primero, antes de la definición y para justificar la definición de integral curvilínea, una propiedad de cambio de parámetros en curvas paramétricas cuando uno tiene que calcular una integral. Ya hicimos algo de eso cuando calculamos áreas encerradas por curvas paramétricas, viendo que lo que uno integraba era independiente de la parametrización elegida para calcular la integral. El resultado era independiente de la parametrización. Vamos a tomar ahora una función que va a ser la función que vamos a integrar, real, continua, definida para todo x y z en un abierto omega de R3. Lo que voy a decir también vale en el plano, lo estoy haciendo en el espacio, y que toma valores reales, la función. Vamos a considerar una curva paramétrica C contenida, o sea su traza, el conjunto de puntos de la curva, en el abierto donde está definida la función a de x y z, que va a ser el integrando, la función a de x y z. Esta curva es muy importante que la tomemos orientada, o sea, elijamos alguna de las dos orientaciones para esa curva. Tendrá un extremo inicial, un extremo final y una cierta orientación dada de antemano. Como es una curva paramétrica, podemos elegir una parametrización de las infinitas posibles en general, x de t, y de t, z de t, que lo voy a denotar con minúscula. Si estuviéramos trabajando en el plano sería solamente x de t y de t, y la función a sería función de dos variables x e y, con el parámetro t, el tiempo t, variando en un intervalo cerrado a b. Esto es una parametrización de c que respeta la orientación dada, o sea que la curva está orientada para t minúscula creciente. El punto inicial se obtiene cuando t minúscula es a, y el punto final cuando t minúscula es b. Es un cierto punto, x de a, y de a, z de a, y x de b, y de b, z de b. Y vamos a tomar otra parametrización, x mayúscula de t mayúscula, y mayúscula de t mayúscula, z mayúscula de t mayúscula, con otras funciones y otro parámetro que los denoto con mayúscula, variando en un intervalo cb, cd, otra parametrización de la misma curva c, ambas parametrizaciones con la orientación, con la misma orientación, con la orientación igual, la misma, para t creciente y para t mayúscula también creciente. ¿Qué significa que ambas sean parametrizaciones de la misma curva orientada? Nosotros tomamos un punto de la curva, va a ser un punto que denoto con p minúscula para el parámetro t minúscula, para cierto valor del parámetro t minúscula, y también va a ser un punto p mayúscula para cierto valor del parámetro t mayúscula, que depende del t minúscula que hayamos elegido. Es decir, lo que estamos suponiendo es que existe un cambio de parámetros. Es la suposición de decir que ambas parametrizaciones corresponden a la misma curva orientada
con alguna otra condición que voy a omitir ahora. El cambio de parámetros es tal que cuando el parámetro t minúscula toma el valor a, t mayúscula toma el valor c, y cuando el parámetro t minúscula toma el valor b, t mayúscula toma el valor d. Y los puntos que se obtienen son los mismos, o sea, sus coordenadas coinciden, o sea, se obtiene la misma curva. Esta condición es importante porque si no tendríamos dos parametrizaciones de dos curvas que podrían ser diferentes. Las coordenadas de los puntos que se obtienen para t minúscula y los que se obtienen para el correspondiente t mayúscula son las mismas porque el punto es el mismo. Bueno, nuestro objetivo es ver en cierta manera que las integrales, que después vamos a definir a lo largo de curvas, no dependen de la parametrización que se elija para describir esa curva. Entonces, el teorema dice que en las condiciones anteriores, la integral, cuando el parámetro t minúscula varía entre a y b, de la función compuesta a de x de t y de t z de t, o sea, no tomamos cualquier punto de x y z de omega, sino un punto de la curva, multiplicada por x punto, la derivada de x con respecto a t de t, que esa integral da lo mismo, es el mismo resultado, el resultado final, que si uno integrara o hiciera lo mismo con la otra parametrización de la misma curva. Si uno tomara la otra parametrización de la misma curva, en lugar de tener t minúscula igual a, tendríamos t mayúscula igual c, en lugar de tener t minúscula igual b, tendríamos t mayúscula igual d, la integral sería con respecto a t mayúscula, y la función que uno integraría sería con la parametrización nueva, o sea, estaríamos integrando otra función, multiplicando por la derivada de x punto con respecto a t grande, tendríamos otra función integrando en otro intervalo, pero lo que dice el teorema es que el resultado de la integral es el mismo. Para demostrar este teorema, vamos a llamar I1 a la primera integral, vamos a llamar I2 a la segunda y vamos a demostrar que I2 es igual a I1. Entonces, vamos a tomar I2, la integral I2, y le hacemos un cambio de variables con el cambio de parametrización que teníamos, t mayúscula igual a t mayúscula de t minúscula. ¿Y qué resulta? Bueno, hay varias componentes en esa integral. Primero, que en lugar de tener, si vamos a integrar con respecto a t minúscula, en lugar de t mayúscula en I2, el intervalo donde vamos a integrar es el AB, porque t minúscula toma el valor A cuando t mayúscula toma el valor C, y t minúscula toma el valor B cuando t mayúscula toma el valor D. En lugar de la función a de x de t y de t z de t, tenemos que componer, y en lugar de t mayúscula, poner t mayúscula de t minúscula. Estoy haciendo el cambio de variables. Lo mismo para la i y la z. Esto entonces corresponde a esa parte del integrando. En lugar de x mayúscula punto de t, tenemos que poner x mayúscula punto de t, pero compuesta con t minúscula. Esto entonces corresponde a esta parte del integrando. Y en lugar de diferencial t, tenemos que derivar t mayúscula con respecto a t minúscula, multiplicar por el diferencial
el diferencial de t minúscula. Esto corresponde entonces al diferencial de t mayúscula. Pero ahora observamos las condiciones que estoy marcando con azul en esa parte. Resulta entonces que esto que está aquí es x minúscula de t, esto es y minúscula de t, lo que sigue es z minúscula de t minúscula, y la fórmula que estoy recuadrando en azul aquí arriba, cuando uno lo deriva con respecto a t minúscula por la derivada de función compuesta, resulta que x punto de t minúscula es el producto de esas dos funciones que aparecen dentro del integrando. Por lo tanto, resulta que I2 quedó exactamente la misma expresión que I1, que era lo que queríamos demostrar. Bueno, aquí se acaba la demostración del teorema. Vamos a ver qué consecuencia tiene este teorema. Una conclusión. El resultado de esta integral, que lo voy a llamar I, no depende de cómo se haya parametrizado la curva, con tal de que se respete la orientación. O sea, depende solo de C orientada y de la función A mayúscula de X y Z, pero no depende de cómo se haya elegido variar el punto X y Z en función del parámetro tiempo T, de cómo se recorra la curva, con tal de que se respete la orientación. Por lo tanto, eso justifica la siguiente notación. Y se denota, en vez de escribir toda esa integral que aparece en el enunciado del teorema, escribimos integral sub c, que significa integral a lo largo de c, de la función a de x y z, y en lugar de escribir x punto de t diferencial t, que eso depende de cómo se haya elegido la función x de t, escribimos diferencial x. Y se llama integral curvilínea de a de x y z diferencial x a lo largo de c. Por lo tanto, este símbolo que tenemos aquí, que se llama integral curvilínea de a diferencial x a lo largo de c, por definición, se calcula como está enunciado en el teorema anterior. Tenemos entonces que la integral a lo largo de c de a de x y z diferencial x se define como la integral en el intervalo AB, donde varía el parámetro de la curva, de a de x de t, y de t, z de t, por x punto de t diferencial t. Y sabemos que no depende de la parametrización elegida. Si se cambia de parametrización, el resultado de esa integral da lo mismo. Análogamente, la integral a lo largo de c de otra función b de x y z definida en omega diferencial y se define como la integral en el intervalo AB de la función b compuesto con x de t, y de t, z de t por y punto de t diferencial t. Y lo mismo para la integral a lo largo de la curva C de una función c de x y z diferencial z, que se define como la integral en el intervalo AB de la función c
de x de t y de t z de t por z punto diferencial t. Y sabemos que esto no dependen de la parametrización elegida siempre que conserve la orientación de la curva. Solo dependen de la curva orientada y de las funciones a, b y c respectivamente. Por otro lado, podemos hacer lo mismo para la suma de las tres integrales. Que no dependen, por lo tanto, de la parametrización elegida. Definimos a este integrando a de x y z diferencial x más b de x y z diferencial y más c de x y z diferencial z, lo llamamos, es el nombre que se le da, forma diferencial o forma diferencial lineal. Se escribe así, forma diferencial es el integrando de la suma de las tres integrales dadas anteriormente, o forma diferencial lineal. Lineal porque depende linealmente de los diferenciales, diferencial x, diferencial y diferencial z. Las funciones a, b y c son funciones definidas en un cierto abierto de R3. También podemos hacer lo mismo en el plano en lugar del espacio, para lo cual las funciones a, b y c dependen de dos variables en un abierto de R2 y la forma es a por diferencial x más b por diferencial y. También vamos a aprovechar para definir la integral curvilínea de la forma, escribo a nada más, pero se sobreentiende que a, b y c dependen de las tres variables. La integral curvilínea de la forma a lo largo de la curva c es por definición la integral en el intervalo AB en el cual se haya parametrizado la curva de a de x de t y de t z de t por x punto de t diferencial t más la integral de la b por y punto, entonces lo escribo así y para abreviar no pongo x de t y de t z de t, pero están dentro de la b, por y punto más c por z punto, todo esto integrado con respecto al parámetro t. Bueno, aquí no quedó claro este z punto ni el signo de más. Esto se llama integral curvilínea o integral de arco de la forma o de la forma diferencial lineal a de x más b de y más c de z a lo largo de C. Después vamos a ver otro tipo de integral que es a través de una curva en vez de ser a lo largo de la curva. Vamos a ver algunos ejemplos de cálculo de integrales curvilíneas a lo largo de curvas de formas.
Bueno, vamos a considerar C una circunferencia de centro en el origen y radio 1, orientada en sentido antihorario. Es una curva cerrada simple, recorrida una sola vez en sentido antihorario. Vamos a tomar como una forma lo que llamo L mayúscula, que es esta función que depende de X y de Y. Estamos trabajando en el plano por diferencial X más X por sobre X2 más Y2 por diferencial Y. Está definida no en todo el plano, sino en el abierto, que es todo el plano sacando el origen. El objetivo va a ser calcular la integral curvilínea a lo largo de C de la 1 forma L. Bueno, traten de aplicar la definición de cálculo. Como es independiente de la parametrización, pueden elegir la parametrización que quieran, con tal de que respete la orientación dada, y a ver cuánto da ese resultado. Aprieten pausa. Bueno, si obtuvieron el resultado, que es 2pi, pueden omitir la parte que sigue. Si no lo obtuvieron, bueno, vamos a elegir, por ejemplo, como parametrización, la que vimos en el ejemplo de curvas paramétricas, x igual coseno de t, y igual seno de t, con t variando entre 0 y 2pi para recorrerla una sola vez en sentido antihorario. Vamos a aplicar la definición de integral curvilínea y resulta que y es igual a la integral en el intervalo 0,2pi con respecto al parámetro t minúscula, o sea, vamos a integrar con respecto al parámetro t minúscula. La notación de diferencial x, diferencial y, diferencial z es solo una notación, pero se integra con respecto al parámetro t minúscula. De la función de la 1 forma, que es menos i, sustituimos i por i de t, acá tenemos menos i de t, sobre x al cuadrado más y al cuadrado, sustituimos x e y por x de t e y de t, y resulta coseno al cuadrado más seno al cuadrado de t, queda 1, por diferencial x, que lo sustituimos por x punto diferencial t, x punto es menos seno de t, el diferencial t ya está escrito al final, más, estoy sustituyendo en la 1 forma x e y por x de t y de t, y x punto y punto por, diferencial x, diferencial y por x punto e y punto diferencial t respectivamente. Y resulta esta expresión que está allí, o sea que en definitiva y, que es la integral pedida, es la integral entre 0 y 2pi de seno al cuadrado por coseno al cuadrado, aquí hay un signo de menos, que es 1 integrado con respecto a t, esto es 1, y el resultado es 2pi. ¿Cuál es la conclusión de este ejemplo? Observen que C es una curva cerrada, L es una cierta 1 forma, y la integral a lo largo de C de L dio distinto de 0, porque dio 2pi en este ejemplo. O sea, concluimos que las integrales a lo largo de curvas no tienen por qué dar 0 aunque la curva sea cerrada. Las integrales curvilíneas a lo largo de curvas cerradas puede dar 0 o puede no darlo, como en este ejemplo. Bueno, vamos a ver otro ejemplo que es el siguiente. Consideremos en el plano XY el punto A, que es el origen,
y el punto B, que es el punto de coordenadas 1, 1. Vamos a tomar dos caminos que unen A con B. Uno, el segmento de recta orientado desde A hacia B, y otro, un arco de parábola con tangente horizontal en A que une A con B, orientado también desde A hacia B. Al primero lo vamos a llamar C1, al segmento de recta, y al arco de parábola C2. O sea, tenemos C1 igual a los puntos de la recta y igual X, que cumplen que la X está entre 0 y 1, orientado para X creciente. Y la curva C2 es el arco de parábola Y igual X2, con la X también entre 0 y 1, orientado para X creciente. Vamos a considerar la unoforma L igual a I por diferencial X, y el objetivo de este ejemplo es calcular la integral de L a lo largo de C1 y calcular la integral de L a lo largo de C2. Aprieten pausa y vean si pueden resolver este ejercicio. Bueno, el resultado de la primera integral da 1/2 y el de la segunda da 2/3. Si no llegaron a ese resultado, pueden mirar lo siguiente. La curva C1 la parametrizamos, por ejemplo, tomando como parámetro la X igual T. La Y queda igual a T, porque Y es igual a X, y la T varía entre 0 y 1 para tener la X variando entre 0 y 1. Con T creciente, con X creciente con T. La integral de L a lo largo de C1 es la integral de 0 a 1, que es donde varía el parámetro, de I de T por X punto de T, diferencial T, que es la integral de 0 a 1 de T por diferencial T, que es 1/2. Para C2, parametrizamos igual, tomando como parámetro la X, y la T variando entre 0 y 1, la T es igual a X, la integral de L a lo largo de C2 es la integral de 0 a 1 de I de T, X de T, X punto de T, diferencial T, que es igual a la integral de 0 a 1 de T por 2T, diferencial T, que da 2/3. Concluimos que I1 es distinto de I2. ¿Por qué? Porque la integral de I1 da 1/2 y la que está sobre, la integral sobre C1 a lo largo de C1 da 1/2 y a lo largo de C2 da 2/3. A pesar de que las dos curvas unen los mismos puntos, con punto inicial A y punto inicial B, y estamos integrando la misma unoforma L, la integral curvilínea da diferente. O sea, en general concluimos que la integral de una misma unoforma L cambia, en general, a pesar de que la unoforma que integramos es lo mismo, al modificar el recorrido, el trayecto, el recorrido entre A y B. Por eso no tiene sentido decir que es la integral de la unoforma entre A y B, o desde A hacia B, sino que hay que especificar cuál es el recorrido. No importa con qué velocidad se recorra, pero importa cuál es el recorrido y la orientación de ese recorrido, ya que si se cambia, el resultado de la integral puede cambiar, aunque los puntos extremos permanezcan los mismos. Vamos a considerar una curva C con extremo inicial en el punto A y extremo final en el punto B.
esa curva C está recorrida en este sentido, una curva orientada. Tomemos un punto C1, un punto C2, perdón, es C imprenta, C2, bueno, vamos a ver la aditividad de la integral curvilínea respecto a la curva. Tomemos una curva C orientada con extremo final en el punto B y extremo inicial en el punto A. Orientada en un cierto sentido, y tomemos puntos a lo largo de la curva, una cantidad finita, por ejemplo C1, C2 y C3. Vamos a considerar la curva que voy a marcar con rojo, C1, que va desde A hasta el punto C1, la curva que voy a marcar con verde, C2, que va desde C1 hasta el punto C2, la curva que voy a marcar con azul, C3, que va desde C2 hasta C3, y la curva que dejo en negro, C4, que va desde C3 hasta B. La curva C, dada originalmente, es la unión de las curvas C1, C2, C3 y C4. Pero esas curvas se intersectan nada más que en los extremos, o sea, el extremo final de C1 es el extremo inicial de C2, el extremo final de C2 es el extremo inicial de C3 y el extremo final de C3 es el extremo inicial de C4. Vamos a indicarlo con este símbolo, esa propiedad de los extremos, y además indicamos con ese símbolo que se recorren en el mismo sentido en que estaba orientada la curva C, que es la unión de las cuatro. Eso es lo que se llama suma de curvas. Vamos a considerar una parametrización de toda la curva C, de la unión de las cuatro, P de T, con T variando entre A minúscula y B minúscula. O sea que el punto A mayúscula se obtiene para el parámetro A minúscula, el punto B para el parámetro B minúscula. El intervalo donde varía el parámetro es el intervalo AB cerrado, acá es donde varía la T, queda dividido en 4 subintervalos. Un primer subintervalo desde A a C minúscula sub 1, en C minúscula sub 1 se obtiene el punto C mayúscula sub 1, en este intervalo que va desde A a C minúscula sub 1 se recorre la curva roja, C1, un siguiente intervalo que va hasta el punto, hasta el valor del parámetro C2, en el que se recorre la curva C2 verde, un tercer valor del parámetro para el cual se obtiene el punto C mayúscula sub 3, que es T igual a C minúscula sub 3, para el cual se recorre la curva C3 azul, y luego el último tramo de C3 a B, para el cual se recorre la curva C4. Cuando tenemos una cierta uniforma L, por ejemplo, para fijar ideas vamos a suponer que la forma es de la tiene solamente A por diferencial X, si fuera B por diferencial Y, C por diferencial Z es lo mismo, es por definición
la integral de A diferencial X a lo largo de toda la curva C es la integral de A X punto diferencial T, donde A es función de X y Z dependen de T con la parametrización dada para la curva C. Vimos que eso no depende de cómo se elija la parametrización de la curva C. En vez de integrar en el intervalo AB, podemos integrar en los 4 subintervalos AC1, C1, C2, C2, C3 y C3B la misma unoforma, y por lo tanto lo que obtenemos es que la integral a lo largo de C de una cierta unoforma es la suma de 4 integrales. Cada una de estas integrales, por ejemplo la primera, corresponde a la integral de una de los subarcos, de los arcos que conformaban la curva C. Esto es la integral a lo largo de C1 de A de X. La siguiente es la integral a lo largo de C2. La siguiente es la integral a lo largo de C3. Y la última es la integral a lo largo de C4. Bueno, perdón, aquí me equivoqué, marqué la integral a lo largo de C3 como la última. La integral a lo largo de C3 es la tercera. Y la última es la integral a lo largo de C4. Por lo tanto, lo que obtenemos como conclusión es la propiedad de aditividad que voy a escribir aquí abajo. La integral de una cierta unoforma L cualquiera, yo en este caso estoy considerando A por diferencial X, pero para B por diferencial Y y C por diferencial Z es lo mismo, y para la suma de las tres es lo mismo, a lo largo de una curva que se obtiene como suma, o sea, como unión con única intersección en los extremos correspondientes y orientadas en el mismo sentido que la curva unión de todas, es igual a la suma de las integrales de la misma unoforma a lo largo de cada una de las curvas, de los arcos que conforman la curva dada C. En general, cuando uno define integral curvilínea, por definición, la curva tiene que ser de clase C1, porque uno utiliza las funciones X punto, Y punto y Z punto de una parametrización de clase C1, que tienen que ser continuas, por lo menos para asegurar que la integral está definida. Pero con esta propiedad de aditividad, uno puede admitir que la curva dada sea de clase C1 a trozos, porque si no es C1 en todos los puntos, tiene una cantidad finita en el arco AB de puntos donde hay discontinuidades de las derivadas primeras, uno descompone la curva C en los distintos arcos para cada uno de los cuales la curva C, cada uno de los cuales es de clase C1. Calcula la integral en cada arco y luego suma para tener la integral en la curva dada que no es de clase C1 en todos los puntos, sino solamente C1 a trozos. Bueno, ahora trabajaremos con cambio de orientación en una curva. ¿Qué sucede con la integral curvilínea de una unoforma cuando a la curva se le cambia la orientación? Vamos a tomar una curva C orientada con un extremo inicial en el punto A y extremo final en el punto B. Y una parametrización P igual P de T en un intervalo A minúscula menor o igual que T menor o igual que B minúscula. O
sea que el punto A mayúscula es el que se obtiene cuando el parámetro t vale A minúscula y el punto B cuando el parámetro t vale B minúscula. Vamos a usar la siguiente notación. Indicamos con un menos c a la curva, que es el mismo conjunto de puntos, la misma curva en el espacio o en el plano, pero orientado con la orientación opuesta. La curva menos c, por lo tanto, vamos a hacer un dibujito, está orientada desde B hacia A. Podemos considerar la siguiente parametrización: P igual a P de menos T mayúscula, con menos B menor o igual que T mayúscula menor o igual que menos A. Se obtienen los mismos puntos que para la parametrización de la curva C, pero en sentido opuesto, porque el primer extremo es P de menos B. O sea que el primer extremo es P de menos T cuando T vale menos B. O sea, sigue siendo el punto B mayúscula. Y el último extremo es P de menos T mayúscula cuando T mayúscula vale menos A. Sigue siendo P de A. La abscisa X mayúscula que se obtiene para un cierto T mayúscula es igual a la X minúscula para menos T mayúscula. Bueno, el objetivo es demostrar el siguiente teorema, y es que la integral curvilínea de cualquier unoforma a lo largo de la curva menos C, o sea la curva C orientada con orientación opuesta a la que tenía C, es igual a menos la integral sobre la curva C de la misma unoforma. Para demostrar este teorema, vamos a considerar las parametrizaciones que pusimos al principio. Vamos, para fijar ideas, a suponer que la forma L es una función a de x y z por diferencial x. O sea que lo que queremos calcular es la integral en la curva opuesta a de x, que por definición, cuando uno tiene una parametrización de la curva menos c, la parametrización que vamos a tomar es la que está en rojo, P igual a P mayúscula de menos T, hay que hacer variar el parámetro, que es T mayúscula, entre su extremo inicial, que es menos B, y su extremo final, que es menos A, de la función A evaluada en X mayúscula de T mayúscula, Y mayúscula de T mayúscula, Z mayúscula de T mayúscula, multiplicada por X mayúscula punto, derivada con respecto a T mayúscula. Esa es la parametrización de la curva menos C, la que corresponde a X de T, Y de T, Z de T mayúscula, con T variando entre menos B y menos A. Bueno, observemos que esto que está aquí adentro es X de menos T mayúscula. Perdón, sí, X minúscula de menos T mayúscula. Y esto es la derivada con respecto a T mayúscula de la función que está aquí. Eso es X punto de menos T mayúscula con signo de menos. Es la derivada de
la función x minúscula de menos t. Vamos a hacer el cambio de variables, donde cada vez que aparece t mayúscula vamos a poner menos t minúscula. Y resulta, bueno, cuando t mayúscula vale menos b, t minúscula vale b. Cuando t mayúscula vale menos a, t minúscula vale a. La función a va evaluada en esta expresión, que es x minúscula de t minúscula, lo mismo para la y y para la z. Aquí usamos esta expresión, que es menos x punto de t minúscula. Estoy sustituyendo menos t mayúscula por t minúscula. Y luego el diferencial de t mayúscula es menos el diferencial de t minúscula. De donde resulta que la integral que estamos calculando es igual a la integral en el intervalo a, b, de la función a de x minúscula de t, etcétera, por x punto diferencial t, porque estos dos signos se cancelan. Perdón, aquí me equivoqué, es la integral desde b hasta a, así que si pongo desde a hasta b, tengo que cambiar el signo delante de la integral. Y esto es, por definición, menos la integral en la curva C de a de x, como queríamos demostrar. Ay, no me digas. Vamos a ver como ejemplo de cálculo de integrales curvilíneas, con todo lo visto hasta ahora, el siguiente. Tenemos un par de ejes coordenados en el plano x, y, consideramos el punto A, el origen, de coordenadas 0, 0, el punto B, de coordenadas 1, 1, el segmento de recta C1 que une A con B, segmento de parábola C2 que une A con B, orientados desde A hacia B, ambos, y vamos a calcular integrales sobre C1 y C2 como ya hicimos. La curva C1 es un segmento de recta contenido en la recta de igual x, comprendido con x entre 0 y 1, y recorrido en sentido creciente de x. La curva C2 es un arco de la parábola y igual x cuadrado, con 0 menor o igual que x menor o igual que 1, y recorrido también para x creciente. En otra parte de esta clase calculamos la integral a lo largo de C1 de y por diferencial x, que daba 1/2, y también calculamos la integral a lo largo de C2 de y por diferencial x. En ese cálculo yo me equivoqué, en realidad cambié el rol entre la y y la x, me hice lío con las parametrizaciones, y me había dado 2/3, si no da 2/3, da 1/3, se puede hacer de vuelta ese cálculo. Por ahora no podemos editar el video, tendríamos que grabar de vuelta esa parte. Vamos a considerar la curva C, que se obtiene recorriendo la curva C2 primero en el sentido en que está C2, y pegándola a la curva
C1, que es la opuesta a menos C1, que es la opuesta de C1. La curva C es una curva cerrada, como la que estoy dibujando aquí abajo. El objetivo es, utilizando integrales curvilíneas, calcular el área encerrada por la curva C. La curva C es C1 a trozos, es una curva cerrada, plana, simple, orientada en sentido antihorario. Habíamos visto en las clases de curvas paramétricas cómo se calculaba el área encerrada por curvas planas, cerradas, simples, orientadas en sentido antihorario. En particular vimos esta fórmula. Entonces vamos a calcular esa integral curvilínea. Eso es igual a menos la integral en C, que se descompone como la suma de la integral en C2, que es la que se recorre primero, más la integral en menos C1, que es la que se recorre después, y en menos C1 porque se recorre en forma opuesta a la curva C1. Entonces eso es igual a menos la integral en C2 de y de x, y en lugar de escribir la integral en menos C1 podemos escribir menos la integral en C1 por lo visto anteriormente. Esta primera integral da 1/3 y esta 1/2, por lo tanto el resultado es menos 1/3 menos 1/2, que es igual a menos 1/6, que es 1/6.